Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y hoy corresponde el bloque de Entre Libros y Lagos. Puede ser entre libro y Leiva y Lagos. Por supuesto. Porque estamos reemplazando a Caldo de Casa. Estoy con Juan Lagos. ¿Cómo estás, Juan? Muy investigador bien, de la Fundación para el Progreso. Encantado de aquí estar contigo, César. Gran reemplazo en esta semana, así que te felicito. Me están sobrevalorando más que Arturo Vidal. Cuidado con la expectativa. Ay. ¿Qué nos tienes para hoy día, querido Juan? Bueno, el libro de la semana es una reedición de un clásico, Historia de la Filosofía, poema de José Miguel Ibáñez Langlois. Son 403 poemas donde podemos ver perfiles de grandes filósofos, podemos ver también reflexiones sobre la filosofía en general, sobre ideas en particular, ya sea los grandes aciertos de la filosofía como también los grandes disparates de la historia de la filosofía, desde Heráclito hasta Heidegger, y todo esto complementado y ejecutado con la pluma magistral de José Miguel Ibáñez. Fíjate que hay una cosa, pero antes de hacer eso, fíjate que en la formación en filosofía, a mí me tocó estudiar una licenciatura en filosofía. Yo creo que uno de los tesoros ocultos es la conversación después de la cátedra que uno tiene con el profesor, ya sea en el pasillo, ya sea acompañado con alguna bebida espirituosa. Claro. Y fíjate que ahí es donde se dan visiones subjetivas de los profesores, mayores licencias, que al final terminan complementando y terminan generando mayor curiosidad. Yo creo que esta subjetividad que se ve en este libro es parte de ese tesoro. Es como si José Miguel Ibáñez, en forma de poesía, estuviera hablando contigo luego de la clase, con más licencia y con más subjetividad, que al final termina alimentando la curiosidad en el estudio de la historia y la filosofía, que es un tesoro inmenso para despertar el conocimiento. Y queda mucho más en la memoria. Por ejemplo, pasa cuando uno tiene un entrevistado, se hace el programa, los bloques, después se va y uno conversa entre pasillos y te queda más lo que queda en pasillo, claro, con una entrevista. Oye, Juan, y bueno, hablemos un poco del autor. Cuéntanos, ¿quién es José Miguel Ibáñez Langlois? Langlois, claro. Langlois, mi francés es pésimo. No te preocupes. Algún día vamos a tomar clases de francés. Don José Miguel Ibáñez Langlois es un teólogo, es un crítico literario, es un sacerdote católico, es un filósofo que tiene 2 doctorados en filosofía, uno por la Universidad Lateranense de Roma y otro por la Universidad Complutense, profesor universitario, miembro de la Comisión Teológica Internacional y además uno de los críticos literarios bajo el seudónimo de Ignacio Valente más importante de la historia de Chile. Es decir, un tipo que de verdad marcó época en los 70, 80, 90 y 2000 con sus grandes críticas literarias en el cuerpo de Arte y Letras del Mercurio. Sí, y bueno, corresponde también hablar sobre la editorial Tanto Monta, quien nos presenta esta linda reedición de esta obra, Juan. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que obviamente por el contenido, pero también se destaca mucho el trabajo editorial que hacen desde Tanto Monta. Tanto Monta es una iniciativa cultural, intelectual, desarrollada por 2 personas muy jóvenes, Ignacio Stevenson y Juan Vial, que intentan rescatar el patrimonio hispánico, cristiano de América Latina. Es decir, generalmente en América Latina lo que se ha desarrollado, lo que se ha destacado han sido obviamente pensadores de izquierda, pensadores progresistas, y obviamente la tarea que busca hacer Tanto Monta, tanto como un centro de pensamiento, por así decirlo, muy, muy centrado en las humanidades, como en su editorial es rescatar este patrimonio cultural latinoamericano. Es de verdad un trabajo bastante interesante, ya tienen muchos libros editados, y este año también se vienen grandes obras notables, ya sea obras nuevas, como también, por ejemplo, clásicos como clásicos también como libros de Carlos Cousiño, libros de, por ejemplo, el Diego Portales de Encina. Es decir, de verdad están haciendo un trabajo realmente notable. Interesante. Y cuando uno habla de filosofía en la actualidad lo asocia mucho más al ensayo, pero la relación entre la filosofía y la poesía es más estrecha de lo que uno piensa a primera vista. Cuéntanos un poco más de esa relación y cómo se ve en el libro, Juan. Mira, obviamente uno cuando le dicen filosofía, claramente lo primero que asocia es el ensayo, un trabajo académico, algo difícil de leer, algo bastante alejado de la filosofía. Pero si nosotros vemos los orígenes de la filosofía, claro, y los mismos orígenes del pensamiento, los vamos a encontrar en la filosofía, los vamos a encontrar en Parménides, por ejemplo.
los vamos a encontrar en Homero. También la filosofía, también la poesía es un objeto muy interesante de análisis filosófico. Y eso, por ejemplo, el mismo José Miguel Ibáñez Langlois en La creación poética, que es un resultado de su tesis doctoral en la Universidad Complutense, también da cuenta de ello. Hay muchos también autores, hay muchos grandes filósofos que también han abordado este tema de la filosofía. Pienso en Nietzsche, en Schlegel, en Heidegger, en María Zambrano. Y por lo tanto, los vínculos que existen entre poesía y filosofía son bastante estrechos. Por eso yo creo que también es muy bienvenido encontrar alguien que no solo reflexione sobre la poesía o sobre la esencia de la poesía, sino que también ejecute filosofía por vía del verso. Eso yo lo considero sumamente interesante y sumamente atractivo para alguien que se quiera internar en la filosofía o alguien que ya domine la filosofía y quiera buscar una nueva aproximación. Yo creo que en este libro la va a encontrar sin ninguna duda. Bueno, estuvimos hablando de historia de la filosofía, de José Miguel Ibáñez Langlois, está bien, ¿cierto? Langlois. Langlois, claro. Que me cuesta, vamos a tomar clases de francés. Así que, Juan, muchas gracias. Y en términos futboleros, esto es como sale César Leiva en el reemplazo, pero entra Juan Lago desde la próxima semana. Ahí y un estaremos. poco más, acá que estamos en el plan reemplazo al dueño de casa que está en la madre patria. Espero estar a la altura. Así que, bueno, fue un honor haberlos acompañado toda esta semana y nos vemos este lunes en la conducción de Juan Lago. Muchas gracias, Juan. Encantado. Chao, chao. Chao.